La Z101 presenta Entre Adultos. Los temas más controversiales en la intimidad, analizados por un equipo de profesionales. Bajo la producción del Dr. Héctor Guerrero Heredia, psiquiatra. Ya comienza Entre Adultos. Muy buenas noches. Esta noche con los niños vamos a estar conversando acerca de un tema que tiene mucho que ver con este grupo de jóvenes de los jueves. Y es de esas preguntas, y esto es sumamente interesante, de esas preguntas y comparaciones que la generación anterior siempre se formula y siempre dice, en mis tiempos eso no se realizaba. Cuando yo era joven había otra forma de ver la vida, de entender las cosas. Ya estos jóvenes no sirven para nada. No sé qué es lo que está pasando, que estos jóvenes no le prestan la atención debida a nosotros los adultos. Entonces resulta que hay lo que son los cambios de pensamiento, de creatividad, de ideas, de situaciones, tanto situaciones mentales como también situaciones materiales que cambian de una generación a otra generación. Y cuando hablamos de generación debemos siempre iniciar señalando de que una generación, según algunas apreciaciones, tiene una duración de 25 años. Que cada 25 años surge un nuevo pensamiento, un nuevo comportamiento, una nueva modalidad, la cual de repente nos llegó y nosotros decimos, pero ¿qué le pasa a este jodido muchacho? Que lo único que le atiende es a ese internet, no le importa si termina la universidad o no termina la universidad. Sus prioridades son totalmente diferentes a mis motivaciones cuando yo tenía la misma edad que él. Entonces, justamente sobre esa particularidad, nosotros esta noche, perdón, se me fue esa. Sí, parece que con mi gilet. Sí. Esta noche nosotros vamos a conversar, ya se une el señor Díaz con todos nosotros. Esta noche vamos a conversar acerca de los millennials. Vamos a analizar esa generación, ¿verdad? De esos 25 años. Creo que, y ustedes me corregirán, 1981 al 2000. Es el 90. tiempo. Es un rango. Varían. Sí. Pero es por ahí, 20 años más o menos. Sí, se señala que 20 o 25 años. Sí. Es el tiempo en que cada generación hace los aportes a lo que podríamos decir la civilización, la realidad de los acontecimientos que vive la humanidad. Y cada generación tiene particularidades y cada generación tiene aporte en la religión, en la educación, en la ciencia, en la educación, en todo sentido. Y fracaso en su tiempo, Eladio. Y obviamente que fracaso, sí, como todo ser humano, porque aquí sí, no hay magia, sino un ser humano de carne y hueso que tiene sangre caliente y que actúa permanentemente y hace los acontecimientos. Entonces, para analizar el tema de esta noche, los millennials, qué es lo que significa esa concepción de los millennials, con nosotros está el señor, como todos los jueves, Gamaliel del Rosario. Un millennial. Aquí hay dos millennials, te lo voy a ir mencionando. No, yo soy de los X. Ese no es millennial. Ese sí, ese señor sí. Yo soy de los X. Ah, que está bien entonces. Sí. También, ¿no? Él es millennial de corazón. Señor, pero me faltó el apellido de tu madre. Mercedes. El señor Michael Díaz. Sí. Encarnación. Del Corral de los Indios. No, que a propósito un señor llamó de San Juan. Sí, es verdad. Diciendo que Michael no es del
del Corral de los Indios, sino del sitio que él menciona. ¿Cuál es el? Sabana Alta. De ese lugar llamó el señor. Es cierto, tú no estabas aquí, Michael. Sí. Llamó uno de Sabana Llamó Alta. uno y dijo sí, y no hizo la corrección. Él es de Sabana Alta. Sí, muy orgulloso el señor de esta representación. Que no se lo quiten, que él es de ahí. Edgar está con nosotros. Edgar, ¿cuáles son tus dos apellidos? Ordóñez Durán. Ordóñez Durán. Y Durán, igual que Carlos Durán, el que viene, el doctor de los viernes, que comparte los temas de sexualidad, que también es apellido Durán. Está también con nosotros y también Noel de la Rosa. Y de los Santos. Y de los Santos. Mi mamá está escuchando el programa hoy, no quiero problemas. Felicidades y salud. La saludamos desde aquí. Muchas gracias. Oriundo del espacio que está entre el Valle y Atomayor. ¿Quién, yo? El Valle y Atomayor. ¿Yo? Sí. No, entre Sabana y Atomayor. Pero el Valle está en el medio de los dos. Pero yo soy del Valle, Atomayor, Gamaliel. Yo no soy del Seibo. De un sitio El que era de Seibo eres tú, yo no soy. Sí. Y por supuesto el millennial del grupo también. Sí, sí. Qué bien. Si no le molesta, me pueden incluir ahí en ese grupo. En el milenio. Sí, sí. Ok, bienvenido sea. Justamente Noel va a tener toda la explicación de ese comportamiento raro y extraño que tiene ese grupo de jóvenes. No le importa nada y no le interesa nada. El que está dentro del huracán no lo entiende, eso es lo que están fuera. Bueno, así que muy buenas noches, jóvenes. Vamos a ver este tema y iniciamos con el señor que me sigue a mí, el señor Gamaliel. Bueno, los milenios, Eladio, son las personas... Me sigue a mí en términos de edad. No, de edad no. Ok, está bien. De ubicación. De sitio. Sí. Entonces, los milenios están denominados como milenios las personas que nacieron entre los 80 al 99. Algunos investigadores tienen una dicotomía con la fecha y dicen 81, 2000. La diferencia es un año, pero no importa. La realidad de esto es que los que nacieron en ese tiempo, que ya son parte de la era digital y de lo que es el internet, de lo que es la globalización, pues adoptan el nombre de milenio y tienen unas características particular que todo el mundo la menciona y es en las investigaciones lo que se ha arrojado. Una es que son narcisistas. La otra es que son ensimismados y, por supuesto, que no tienen compromiso con nada. ¿Por qué tú estás mirando no de manera amigable al señor Gamaliel en esas explicaciones y descripción del milenio? Michael Díaz. Lo que pasa es que yo soy un millennial también. Claro, yo estoy dentro de ese lapso. Yo soy del 85. Deténlo un momento. Michael. Sí. Yo soy del 85 y cuando escucho esas etiquetas que nuestro compañero Gamaliel le asigna a los millennials como yo no, los investigadores. Como narcisista. Podemos decir que tienen rasgo narcisista, pero hablar de narcisista es un comportamiento ya eminentemente psicopatológico. No, ellos puntúan alto ahí, pero en la población normal. Porque estamos viviendo una sociedad, recuerden, posguerra, pos caída del muro de Berlín, pos servicio de inteligencia militar, que era ARPANET, que luego se convierte, después de la caída del muro de Berlín, en Internet, el servicio militar al servicio de la sociedad. Y eso hace que esta sociedad alcance y logre manejar mucha información. Porque eso es lo que hace a unos millennials. La cantidad de información, el flujo de información que ahora el individuo puede manejar en cuanto al amor, en cuanto al sexo, en cuanto a lo económico, un sinnúmero de vertientes. O sea, es la generación digital. Una generación digital con mucho conocimiento, que maneja mucho conocimiento. Y quizás eso hace que sea una generación con alto grado de desapego en lo que es las relaciones interpersonales. O sea, yo mismo hago mi mundo y creo mi espacio.
y yo mismo puedo satisfacerme en ciertas cosas. Gracias, Michael, por confirmar lo que yo estaba diciendo Exacto, ahorita. pero yo no estoy diciendo que no sea cierto lo que dice. Lo que pasa es que las etiquetas, Sino que las etiquetas que habla Gamaliel, ajá, disculpa, es prácticamente los procesos de transición entre una generación y la otra. Entonces, estamos acostumbrados a una generación anterior, Pero que es la X. Entonces, Bueno, se pero traen la ciertos generación- criterios que chocan. Entonces, ya la generación nuestra, la X, Sí. va a etiquetar a esa otra generación. O sea, ¿tú por eres de Exacto. qué generación? De la De la X. X. ¿Y cuál era la característica de esa generación? más sociales, más familiares, Sí. con sonar así, pero sí había más valores. Era más, era más reprimida, yo diría. Es una nota para desviarte a lo que tú quieres decir. Sí, o sea, como te digo, un poco más conservadora, más religiosa, se proyectaba más, Más pensaba de más en el matrimonio, futuro, más de matrimonio. más social, o sea, era más de familia. Ya. Y la Millennium se despegó mucho No le interesan los hijos. Todo en lo rápido. Sí. Yo creo que Generación, sí. generación pero- microondas. Pero la generación anterior a los X decía que los X eran unos vagos y que no había esperanza. Nada Sí. más no es lo bueno, Pero- porque es lo mismo que está pasando Cada con los generación milenios. es mejor que la otra para Sí. su propia generación. Perfecciona. Lo que pasa es que cuando yo digo de que era un poquito más reprimida en ciertos puntos, es que recuerden que el sistema político de los millennials, lo que gobernaba, era un sistema mayormente dictatorial. En esa época Ok. había, De los mucho, X a los millennials. había mucho caudillismo. Sí, 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 no, sí, tanto entiende. en Latinoamérica. Lo que pasa es que No, A los millennials. lo que pasa es En que si esa nos vamos a época- nivel Época de los, vamos a la época de los Pinochet, 30 a de los Pinochet, 60. Pero ahí están los Doble. millennials. Ahí están los millennials. No. Sí, los millennials están en la época de los De los 40, 80. 50, 60. no, 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 la generación X, perdón. Ah, ok. La La generación X sí. X. Pero es A que, eso me pero refiero. es que a los Perdón, millennials sí. actualmente Puntualizo. los gobierna Era que él los estaba- X. sí. No, Los gobierna no, los- los millennials todavía Sí, pero con no un han concepto, entrado. No, pero No con lo un concepto criaron, de los- democracia, entre comillas, pero con más libertad. ¿Entiendes? Un concepto de democracia con más libertad, donde el individuo accede a ciertos derechos. Sí. Y por eso, cuando se habla de narcisismo, se está refiriendo específicamente a una generación que tiene libertades. ¿Entiendes? Excelente. Que toma decisiones. Vámonos a ir a una pausa, pero cuando regresemos yo quiero que ustedes empiecen a decir cuáles son los aportes de los millennials que han hecho en términos del desarrollo de la humanidad y qué se espera. Además, Noel, yo quiero preguntarte, los demboceros, los músicos de la calle, como se autodenominan ellos, ¿son realmente la representación de los millennials? Ay, Y ahora sigue Entre Adultos en la Z. Vamos a Entre Adultos y de repente Noel está confundiendo el corral de los indios con los corrales. perdón. Que a propósito me comunicaba Marta Pérez que estuvo Dígale, en una- esposa mía. en Se una oye más actividad, bonito. la esposa mía, Exacto. en una actividad allá en San Juan, que el corral de los indios lo están reestructurando Sí. para ponerlo en la representación de los aborígenes y de los caciques de esa parte del sur del país. Muy bien. Señor Noel, Yo le voy a pedir la venia a usted, señor conductor, de que me permita hacer una teorización para los amigos oyentes, en el sentido de que los estudiosos de la conducta y de las sociedades, para tener un mejor criterio de entender el hombre, ¿sí?, se deciden dividirlo por generaciones. Y yo creo que eso es muy importante. Entonces es por eso que nosotros estamos discutiendo acá un tema tan importante, porque nos da en la cara el comportamiento de estas personas que nacieron en un periodo de tiempo que tiene determinada característica. y que los padres puedan entender por Y qué que el los padres puedan comportamiento. entenderlo. Pero sobre todo que hay mitos y hay realidades, como en toda generación. Ajá. Sí. Los antropólogos y los sociólogos crearon un concepto que se llama personalidad básica y otro concepto que se llama personalidad modal.
Pero aquí nosotros lo llamamos el carácter nacional. Eso es tú agarrar un grupo con determinadas características, manifestaciones, y tú atribuirle una serie de rasgos distintivos entre ellos. Eso pasa también con esto. Por ejemplo, hablamos en la sociedad, en el desarrollo humano, hablamos de la Edad Media. Pero fíjate que ese periodo fue demasiado grande. Siglo I, vamos a decir, siglo IV al siglo XIII. Hablamos también del renacentismo, de la época barroca. Todo eso son tiempos. Y la Biblia divide esos periodos mucho más largos. No, mucho más largos. 75 años. Pero nuestro conductor dijo, estamos hablando por lo menos de 20 a 25 años. Ajá. Para establecer una diferencia entre una generación y otra. Sí. Recuerden que en la definición de cultura se habla que la cultura tiene una característica dinámica que puede ir variando. No podemos entender al hombre si no entendemos su contexto cultural, y lo decía Kurt Lewin. Una conducta individual, sí, se produce siempre en un contexto social grupal. Noel, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde? Gracias. Esa mirada de Eladio me lo estaba diciendo todo. Entonces, yo entiendo lo que decía Edgar, y para asociarme contigo, Edgar, entender el millennial implica, o la época milénica, implica que tenemos que entender la época anterior, Eladio, para tú poder hacer una diferencia. Obviamente. Porque lo que decía el colega Gamaliel es que en cada generación, la que va saliendo, se entiende que la que viene es peor y la critica. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede, Eladio? Que cuando tú analizas al hombre en base a tu contexto y no al contexto de él, entonces tú lo vas a interpretar de manera negativa. Por eso hay tantos epítetos y adjetivos hacia los llamados millennials, y yo creo que más a los Z, más que a los Y, que son los millennials. Los Z ya es otra. Entonces tú me preguntaste, pero hay para que tú continúes brevemente, pero también hay una respuesta del millennial frente a la generación anterior, viejo el diablo. Le saca la lengua, era lo que te iba a decir. Ajá, continúa. El millennial, ante esta crítica que nosotros le hacemos, ellos nos sacan la lengua a nosotros. Pues yo tengo 4 años de la X, de la generación, 4 años yo tengo de la generación, o 6 años de la generación. Y después el otro tiempo es de los millennials. Él va a ir retrocediendo. Entonces, tú tiraste un bucapié ahorita, Eladio. Los demboceros representan, no deben ser la representación de eso, de los millennials, bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, la mayoría de los demboceros tú lo ubicas en el extremo final de los millennials, o sea, en los últimos 25 o 20 años, la gran mayoría de ellos. Entonces ellos están cogiendo de esa generación, diría yo, por sus letras, su comportamiento y lo que ellos presentan en las redes sociales, lo peor de esa generación. Pero, por ejemplo, tú tienes un presidente, el presidente millennial del Salvador, Nayib Bukele, que él demostró en las Naciones Unidas, sí, cogió cuando le tocó su discurso, cogió su celular, se hizo un selfie y lo envió para las redes sociales y le dijo a ellos, nosotros estamos discutiendo con el mismo método de aquellos tiempos. La foto que yo me tiré ahora mismo lo están viendo más personas que lo que están mirando esta actividad de aquí. El millennial, una de las características que tiene es de la hiperconectividad. Sí. El millennial, una de las características que tiene es que se ha despegado de la persona que físicamente tiene al lado y se ha conectado con el que tiene lejos de sí mismo. Sí, pero que ustedes... Pero entonces no se ha despersonalizado, entonces. Bueno, pero Eladio, es que solamente dicen lo bueno, porque es verdad lo que él dice, pero también ese mismo milenio se está comunicando con mucha gente, pero no tiene apego con nadie, no le importa nada. Las emociones se fueron, se ríe con el aparatico. Exacto, pero él no se ríe. Ahora, hay otra cosa que pasa ahí también. El milenio llega a tu empresa y él no va con el objetivo de ser el empleado. El milenio tiene la característica que cuando llega a una oficina, el objetivo de él es ser el gerente de esa institución, porque su mente está muy allá. Está más lejos de lo que va a hacer realmente. Lo de él es, o sea, nada más de lo bueno, también hay que decir esa cultura microondas. Y Edgar, vamos a ver. Y es competitivo también. Yo quería hablar sobre la parte de los aportes.
porque estamos hablando de lo que Me han dejado el malo a mí. de lo que utilizan los milenios, pero los milenios están utilizando, o sea, todas las generaciones utilizan lo que generó o creó la generación anterior. Sí, con lo que vino. Lo que está usando el milenio simplemente lo creó la generación anterior. Esta generación, los Z sabrán qué fue lo que crearon los milenios, pero los milenios actualmente, en cuanto a aporte, lo sabrá cuando esta generación Z esté utilizando esas creaciones, ese aporte que pudo haberse generado en esa generación. Pero lo que tienen ahora, todo lo hicimos nosotros en nuestra generación. Claro, nosotros las generaciones anteriores. ¿Tú estás escuchando, Michael? ¿Tú estás escuchando eso? Pelean porque, ustedes nunca vieron, nosotros ahora tenemos digital. Pero pero nosotros somos los analfabetos. No, pero lo perfeccionaron los millennials. No, eso va para la Z. ¿Me entiendes? No, por ejemplo, el millennial te perfeccionó la tecnología. Por ejemplo, los baby boomers estaban interesados, cuando ya ellos estaban desarrollados, en colocar el hombre en la luna, en el Marte. Sí. Metido para allá, para el espacio. Él no iba a la guerra. Sin embargo, la generación X, que son los que están ahora mismo produciendo, están interesados en conocer algo que ellos tenían cerca, pero que no le daban importancia, que es el cerebro, que es la creación más compleja, pero también más maravillosa que hay, porque te crea una realidad inclusive fuera de lo posible. La construcción del mapa cerebral. La construcción del conectoma humano, por ejemplo, y la explicación de los neurotransmisores que siempre hablamos acá, que es lo que te da a ti las emociones. Lo que quiere decir, y en base a lo que dice Edgar, que los Z, de repente, van a descubrir que los millennials han hecho poco. Pero yo explicaba el por qué. Por ejemplo, cuando Aristóteles, Sócrates y Platón existían, la cantidad de conocimiento sistematizado que había era poco en relación a lo que tenemos hoy. Por eso nosotros siempre tenemos que remitirnos a Sócrates, Platón y esos filósofos socráticos y postsocráticos, porque producen el conocimiento en gran cantidad. Eso mismo pasa. Hipócrates, Galeno y todo eso. Lo mismo pasó con esa generación baby boomer y la generación X, que le tocó desarrollar la tecnología que hoy nosotros tenemos en gran cantidad. Se le va a hacer más difícil a los millennials y a los Z entonces producir eso que se ha producido en esa época, porque lo que se está haciendo es reciclar ya. No, sí, pero a mí me interesa. Lo que pasa es que la tendencia es al desarrollo. Edgar, a mí me interesa que ustedes sigan explicándonos cuál es la característica de esta generación, de la generación millennial, sí. En términos de cómo el padre, el papá, la mamá puede decir, espérate, el asunto que no se quiere casar y no le interesa tener hijos ahora. Responsabilidades. Porque él pertenece a una generación que dice que no quiere hacer eso. Entonces yo quisiera ver, en la medida de lo posible, que ustedes puedan seguir explicando esa realidad de la característica de esta generación. Bueno, es que... Porque se dice, escúchame, que es la generación extremadamente digital. Claro que sí. Su mundo es ahí que... Hiperconectividad, la hiperconectividad. De hecho, eso mismo es lo que hace que ellos no quieran tener ningún tipo de compromiso. Porque están concentrados en su propia tarea. Pero ese conflicto siempre va a existir, Eladio. Porque cada vez que una generación pasa, y es lo que decían los compañeros ahorita, cuando venga la generación Z, de hecho la generación Z ya está empujando a los milenios y lo está forzando. Y estamos hablando de 18 años hacia atrás. Pero todo el que está de 20 años a 38 años está dentro de ese concepto de los milenios. Pero esos milenios no solamente no tienen compromiso, sino que son multitareas. O sea, nosotros los X podemos hacer una tarea, nos enfocamos en un trabajo. Ellos no, simultáneamente están hablando con una persona en China resolviendo un trabajo y de la misma manera están hablando con otro que está en Estados Unidos y haciendo otro trabajo. Sí, pero tú tienes que entender. Ellos son multitarea, aunque no se comprometen. Pero Gamaliel, es que el cerebro de los millennials y de los Z no es el mismo cerebro que tenía pocos retos la X y los baby boomers. O sea, tú tienes que agarrar el hombre y analizarlo dentro de su contexto. Es un no poco recto, corrijo eso, no es poco recto, sino lo que pasa es que esa generación anterior
no tenía la hiperconectividad que Pero, tienen bueno, esto ahora. eso, no eran los redes. pero Los estímulos ahora son pero en mayores. tu campo y en el mío, ¿dónde tú tenías el río, tenías qué sé yo qué, pero tú no tenías el cine, tenías, ¿cómo te digo? Una serie de propuestas que tú tenías, la computadora, que si tenías demasiadas Mucha cosas. estimulación. No había tanta estimulación. Ahora, Pero vamos a la seguir- característica. ajá, vamos a seguir desarrollando esa característica después que regresemos pausa. de esta pausa. Y ahora sigue Entre Adultos en la Z. Regresamos a Entre Adultos y esto se pone sumamente candente cuando estamos fuera de los micrófonos, puesto que nos desinhibimos y planteamos ideas, ¿verdad?, con relación a los temas que planteamos. Ahora, yo le decía, ellos que están alabando a estos millennials, estos seres que no le importa que la casa esté sucia, no le importa que existe una inundación. Su problema es saber qué hora es en Inglaterra. Sí. Su problema son totalmente diferentes a la realidad circundante de ese momento. Y ustedes decían que supuestamente un millennial puede hacer muchas cosas simultáneamente, pero las mujeres hacen, le comentaba yo hace un momento, 5, 6, 7 cosas simultáneamente sin ningún problema. No solamente esta mujer millennial, sino la anterior. Cocina, atiende el niño, habla por teléfono. Eso no es una ventaja del millennial, ¿no? No hay es. una diferencia. A ver. Ese multitask del millennial, de atender a varias tareas, ya los neurocientistas están diciendo, eso no beneficia, porque tú sabes que la atención es un elemento fundamental para el proceso de percepción y de aprendizaje. Y cuando tú no seleccionas una tarea y le pones el nivel de energía mental para tú poder hacerla de manera adecuada, vas a tener problemas. Pero y una de las cosas... Eso es cuestionable. Pero espérate, Gamalieri. Gamalieri, Él tiene mucha razón. y yo te voy a ¿quién tiene explicar por más qué. información disponible? Te ¿Los voy a explicar estudiantes por qué. de ahora o los estudiantes de antes? Los de ahora Y tienen más no, información. Tienen disponible. más información, pero no la a nivel manejan. global. No la administran. No la Pero manejan. pero también tenemos que ver Tienen que más- la A ver, evolución, No ¿no? manejan. Perdón. La evolución Confían de mucho acuerdo en a la este aparato. estimulación. La cantidad de estimulación que existe ahora ha generado más conexiones sinápticas, o sea, Pero también. Más esa es la conexiones evolución cerebrales. entonces Pero también- por eso pueden manejar cosas, claro. Pero ¿y la organización? Pero también Esas otra cosa conexiones? importante Sí. que no Pero hay podemos muchos la perdernos. logran. Bueno. De Claro, esta el que se generación. va al Uno a uno, extremo, uno a uno. el que se va al extremo Está bien. de tratar de manejar más cosas de lo que puede, pues va a colapsar. Pero la generación milenio sí tiene esa capacidad, y lo que tú comentabas, cuestiones del padre que ve que su hijo no trabaja, que está dedicado, la generación milenio trabaja, porque sus trabajos son digitales ahora. Sí, cambió Ahora la ya, forma. ya no les gusta estar una asalariados oficina. en una oficina. Es que ya no hay libro casi. Es aquí Exacto. todo. Entonces, sí están trabajando, solo que el padre viene de esa generación X que está acostumbrado a que mi hijo tiene que agarrar el libro, mi hijo tiene que ir a la escuela o tiene que ir a un trabajo que lo represente, y ellos manejan ya otro target de trabajo que la generación X todavía no. ¿Otro no qué? la asimila. ¿Otro qué? Target. Otro Target. target de ¿Y trabajo. qué es eso de Target? Otro nivel. Ah, nivel. ok. Bien, entonces, algo que aclarar importante que decía Noel. Es verdad, tienen mayores condiciones sinápticas. Tiene un cerebro más estimulado, tiene un cerebro más exigente, más adaptado a las exigencias medioambientales. Pero también se vive una generación de mucho estrés Sí. en la milenio. Claro. Y por eso en la generación milenio hay una alta tasa de depresión y Suicidio. que va en aumento en esa población en sí. Y esa población joven son los que mayormente se están suicidando. Sí. De 15 a 29 años. Exacto. Sí. Y esa 95, población sí. joven es la que mayormente está desarrollando ansiedad. No hay apego. Frustración. ¿Entiendes? ¿Y por qué? Por esto, las exigencias que tiene. Sí. ¿Qué Las cosa? exigencias- ¿Qué cosa? Las exigencias de éxito, y también por este aparato. Este aparato está provocando ¿Te refieres al celular? radioactividad. Sí. ¿Entiendes? El que no puede conectarse de eso, que mayormente son los más adictos a las tecnologías, son los millennials. Porque, por ejemplo, Eladio puede utilizar su celular, pero Eladio no nació con un celular.
Pero los millennials nacieron en la época de esto, son nativos digitales. Sí. Y son individuos que han creado un apego demasiado fuerte a este aparato. Y este aparato ha demostrado que crea adicción. Sí. Aportando lo que tú dices, Michael, hay un estudio que dice que el milenio no puede vivir Sin la ni tecnología. siquiera 2 horas sin la tecnología. Eladio, pero hay un trastorno diagnosticado en el DSM relacionado con los aparatos Ahora, tecnológicos. ¿qué es el éxito de un millennial? ¿Qué entiende un millennial por éxito? Es que el millennial, ya lo hemos Súper dicho, relativo. es Yo el tengo ahora. un millennial, yo voy a hablar del millennial. Es el presente. Lo del millennial es vivir la vida en el presente. Ese tema que tenía el X antes, de tener un proyecto de vida, de tener una sistematicidad, de ir logrando sus cosas a futuro, ya eso viene desapareciendo para el millennial. Lo del millennial es el ahora. Por eso, el tema de la posmodernidad te plantea un hombre que es individualista, que es hedonista, que es falta de empatía. Relativista. Sí, y eso ha modificado inclusive la estructura de la familia. Materialista. Es diferente. Antes tú decías, yo voy a tener 5 hijos. Y tú te lo programabas inclusive. Hoy en día el millennial no quiere ese tipo de compromiso, aunque cometa un error, te saque la persona embarazada, pero ¿quién te lo va a cuidar al final? Correcto. Te lo viene a El criar milenio el no X. quiere ni uno. ¿Entiendes? No, pero te lo hace porque Sí. tiene una responsabilidad con el tema del sexo también. Y otra cosa que tiene el milenio es la ayuda social, o sea, la caridad, Los servicios Los sociales. servicios sociales. Sí. Hay, Políticas públicas. exacto, Sí. en ellos están muy enfocados Pero también hay- en eso. O encuentran- sea A que recibir eso. el éxito del No. millennial nada tiene que ver con Puerto Plata, ni Bonao, No, ni no, Santiago. Ni con el sacrificio No, tampoco, no tiene que ver con eso. Oye, ¿qué es lo que no, piensa? No, está bien. Perdón. Porque es que tú me quieres meter para el medio. Espérate, Aclara, yo Eladio, sé. aclara, que no No, entendemos. que me quiere meter para el medio al hombre. No, oye lo que piensa el milenio en ese Porque si él va sentido. para Puerto Plata y llega abonado, no tuvo Dime, éxito. dime. Seguimos con el tema, es que esto es serio. ¿Por qué Oye, meten el al penco éxito para acá? del milenio no está ahí. El éxito del milenio está en que él lo único que le interesa hacer es lo que le da satisfacción. La cultura Si él bonita, fue, que decía. si él bonito. fue a una empresa y el trabajo de él simple y llanamente es encender una computadora, él lo va a hacer. Pero si eso no le da satisfacción, Lo aunque deja. él gane lo que gane, Lo eso deja. no es éxito para él. Sí. Porque ese trabajo no le satisface. Ahora él quiere las cosas rápidas y que le generen suficiente dinero. No, y que la generación Suficiente millennial... dinero. Por eso es que están trabajando a través de la tablet, No, a través Gamaliel, del exacto. celular. Eso quería aclarar. La generación Y no millennial... van a la universidad entonces. Sí, ellos van. Sí, pero van. muchos de ellos- Las mujeres Oye, más que... Eladio, muchos Ellos de son- ellos online. hacen cursos Universidades online online. y desde su casa producen más dinero que siendo empleados. ha cambiado Entonces, la la modalidad. tendencia de los millennials era ser su propio jefe. Sí. Pero ¿Entiendes? ¿y qué hacen Emprendedores. las empresas tecnológicas entonces, como Google, por ejemplo? Sí, contratan a ese tipo de muchachos. Sí, Y lo desde su casa trabajan. contratan, no tienen que ir con saco y corbata, Nada. le tienen una heladería, le tienen un cuarto donde ellos pueden Sí, a dormir sí, un también. momento. Juegan ping-pong. Juegan ping-pong, distraerse, porque ellos están entendiendo el ¿Sabe qué código. leí de Entonces los Finlandia? padres tienen que entender el código de lo ¿Sabe que qué ley de tenemos. Finlandia? Que es uno de los países con el índice más alto de En educación. PISA, sí, el más alto. Según el informe PISA. Sí. Que se están contratando personas no porque tenga un título universitario, sino porque demuestre tener la competencia. No, pero Google Y es eso es por lo eso que que esta dice. gente tienen herramientas para desarrollarse, para desarrollar habilidades, capacidades, sin tener que ir a una universidad. Sí, sí. Y van y en el reclutamiento y muchas veces ellos son contratados. Sí. En los millennials, sin tener... sin pero- experiencia, pero- laboral, Espérense, sin porque aquí experiencia. yo pienso que hay una distorsión de la Sí. realidad humana. Y Gamaliel está diciendo que sí, que es No, verdad. no, que ¿Por sí, qué? que hay algo que... Espérate, que hay que pero vamos- aclarar. No, que hay algo que hay que vamos a aclarar. escuchar a ahí, Eladio, Eladio. espérate. Sí, A es ver, verdad. a ver. Lo que pasa es que tenemos que entrar en el contexto de los milenios. Ah. Los milenios no es que no van a la universidad. Los milenios buscan carreras técnicas que le puedan producir dinero Inmediato. rápido. Sí. Inmediato. Ahora bien, Pero eso está el correcto. título de licenciado ellos lo van postergando. No es que no lo van a Sí, buscar. pero lo que quieren es el doctorado. Sí, Lo que exacto. quieren es tener una educación por encima Por del enci- promedio. Bueno, pero ese es su objetivo. No, Eladio, tú metiste otro tema muy importante que hay que analizar, que se llama la diferencia
del comportamiento de millennials según la cultura y según la sociedad. Así es. Porque tú estás hablando del doctorado, pero aquí no Aquí es así. no. Ahora, por ejemplo, en México tú te encuentras que en la Universidad de la UNAM, cuando tú estás en el pregrado, estás haciendo materia de la licenciatura, del grado. Cuando estás en el grado, estás haciendo la materia del posgrado en la maestría. Y después de la maestría, tú estás haciendo materia para el doctorado. Pero hay otro grupo, por ejemplo, en República Igualito que Dominicana, aquí, igualito. en donde te hacen una carrera técnica, te están ganando dinero y la estimulación para hacerte la licenciatura se pierde porque ya ellos entienden que lograron el propósito. Por eso es que tú ves que ya los hombres no están yendo a la universidad y la universidad está llena de mujeres nada más. O sea, el 95% de las aulas que yo tengo son nada más de mujeres y a veces te aparecen algunos hombres. Entonces, lo que tú decías ahorita, el CEO o el director vicepresidente ejecutivo de ahí de la Google dice, nosotros ya no estamos pidiendo títulos. Nosotros lo que estamos entrevistando a la gente diciéndole, este problema, ¿tú me lo puedes resolver? Exacto. Sí, resuélvemelo, yo vengo ahora. Habilidades y destrezas ya es lo que están buscando. Eso es cierto, eso es cierto. Pero ¿cómo va a perjudicar eso el desarrollo y el futuro de la humanidad en términos científicos? Camino al individualismo, Eladio. No, pero el término, él dice en términos científicos. Pero venga acá, si usted no aporta, si usted no, un doctor en cualquier ciencia, ¿qué es lo que lo acredita? El aporte de algo que no existe. Sí. Pero aunque... Entonces, ¿qué resulta? Ese El doctor. millennial es un elemento pragmático a los norteamericanos. Simplemente te da lo que tú quieres recibir. Punto. Exacto. Pero te Pero voy a no decir te algo, Eladio. aporta científicamente cosas. Exacto. Hay muchos hombres, sé, Eladio, tendremos otra sociedad, en la bueno. historia de la humanidad, Eladio, que y es la transición de la sociedad. Camino a un conocimiento individualista. ¿Entiendes? Donde cada cual construye, constructivismo del conocimiento colectivo. Es lo que podemos decir que va la generación que estamos viviendo. Sí, pero, entonces, perdón. ¿qué pasa, Eladio? Tenemos personajes en la historia dominicana y también en la historia universal que no fueron a una universidad. Que no se prepararon en una universidad. Pero- que No, fueron autodidactas. tú Espérate. estás Fueron autodidactas. desinformando Sí, está bien. la realidad del desarrollo de lo No, que es estoy una poniendo nación. casos. ¿Por qué? Porque tú estás enfocando, Michael, Ajá. a un Que no hay que joven ir. práctico con una capacidad y con una inteligencia Ajá. inmediata que te resuelve determinados Problemas. procedimientos. Por ejemplo, tú tienes, a cada rato me pasa a mí, y le pregunto a mi hija, Por cierto, ¿cómo te ha yo- ayudado como 2 veces ya. ¿Cómo yo, muchas gracias, cómo yo puedo resolver Generación esto? X. Y me lo resuelven inmediatamente. Los milenios sí. Pero simple y llanamente, pero yo tengo otra destreza que no me la pueden sustituir. No. Entonces, en ese Sí, yo sentido, entiendo a Eladio. cuando Sí, pero tú tiene que estás haciendo un entenderme a mí también, planteamiento, porque él no me está entendiendo. No. cuando tú estás haciendo un planteamiento, porque al capitalismo, a este sistema social que Ajá. nosotros vivimos, Sí. le conviene esos individuos Enfoque. que me resuelvan para enriquecer más mi capital. Eso sí que lo Sí, entiendo. Pero venga Eso acá, se entiende. Lo que te no estoy le diciendo importa es, lo que es la lo que ciencia, te estoy lo que es el diciendo es desarrollo. que no crea que porque un individuo no esté en una universidad quizás no haga ciencia. Porque, por ejemplo, pero- Tú ves, Michael. ahí sí me confundiste. Espérate, Michael, no, Michael. espérate. Ahí Para sí. decirte algo. Sí. ¿Qué fue Juan Bosch? ¿Fue a una universidad? Está bien, pero lo que hizo Juan Bosch. Digo, ¿fue sí. Juan Bosch a una universidad? No, pero está bien, pero. ¿Cuáles han sido los aportes de Juan Bosch Pero a la sociedad? mencióname 7 Juan Bosch. No, aparecen más Juan Bosch quizás. ¿Eh? Lo que pasa es que quizás no se han Responde destacado. esa pregunta. Bien, pueden aparecer Enumérame. individuos con la capacidad de Juan Bosch, claro. Aunque no sé, aquí hay historia y que no estamos dando no estamos dando un programa de historia. No, está de bien, los que Michael. se destacaron en la sociedad. Pero lo que le estoy diciendo es Sí. que esa generación que puede hacer eso y resolver conflictos en lo inmediato es hacia donde vamos. Sí, pero el que tuvo Y nos éxito, vamos. el que tuvo éxito de esa generación no fue Juan Bosch, sino Joaquín Balaguer, que fue presidente. Sí, pero- y fue a la universidad. ¿Y cuál es la generación que ha y dejado fue a él? la ¿Y universidad. cuál es el Sí. legado de Juan Bosch a la ¿Eh? sociedad? En términos de Estado, de estadista, ninguna. no, De ninguna. estadista no, pero sí, Ninguna. pero sí en términos de los dos partidos más populares. Ajá. ¿Quién fue que lo formó? Quiero Sí, hacer pero un ¿quién esto. lo crea? No, Un no, momentito. no vamos para allá. Un momentito. No, vamos pero a ¿quién meter creó dos para allá. partidos No más vamos a Lo que meter pasa es para que allá. hay Un dos momentito. populares Uno a uno. y Un que han momentito, gobernado más espera. la historia de la República Un Dominicana. momentito, Son el PRD y el PLD. Michael, un Que han momentito. gobernado Mira, más. En esta Lo que historia debemos- Vámonos a una pausa y regresamos. Nos Ok. fuimos de política, ok. Y ahora sigue
Entre adultos en la Z. Regresamos a Entre Adultos y el tema de esta noche tiene que ver con la generación que tenemos en este momento y que usted como padre, como madre, debe entender las características de ese muchacho que decidió levantarse a las 11, que no permanece en algunos trabajos porque no le interesa. Y tiene unas características realmente, cuando usted la compara con lo que usted fue, realmente uno se siente muy dolido con esa realidad. Entonces, Michael, que es probablemente el más joven de todos nosotros. Milenio. No, que soy un milenio, estoy en medio de gente X aquí. Por eso acuérdate que porque ese es parte del desprecio que tiene esa generación, Sí. entendiendo que están por encima de los demás. Oye, ahora. Pero resulta, esto quería decirlo, en los premios Nobel en Suecia, en Suecia, que se expiden, siempre se lo dan a las personas de más de 60 años. Porque son los X que premian. Mira, lo que pasa es que el conocimiento no se puede mezclar en el punto de que si vas o no vas a la universidad. La universidad es necesaria. ¿Por qué? Porque la universidad no es la que te da el conocimiento, tú lo traes y lo desarrollas. La universidad te da las herramientas para canalizar ese conocimiento. Claro, eso es cierto. Y si no la tienes en la universidad, si no vas a la universidad, tus conocimientos van a estar sin guía o para darle un mayor desarrollo o un mayor aprovechamiento. Ese celular que tiene lo hizo un académico. Un académico. Claro. Pero Continúa, quiero Edgar, aclarar, continúa, Edgar. yo quiero aclarar algo cuando Edgar termine. No, dale. Quiero aclarar algo. No quiero que se malinterprete por el comentario que hice con relación a ciertos individuos que se han desarrollado eminentemente sin tener que ir a una universidad. No. Lo que quise aclarar Un fue individuo que tú señalaste. que hay que es Juan personas, Bosch. sí, un individuo, Juan Bosch, y Sí, pueden aparecer ya. más, que hay personas que sí pueden desarrollarse empíricamente sin ir a una universidad. No estoy diciendo que a los jóvenes que no vayan a la universidad es muy necesaria, pero que pueden aparecer personas en el contexto que dijimos, que tienen habilidades, que tienen capacidades para resolver problemas, como el caso que dijo nuestro Ese es el hermano, que pensamiento de los Google milenios, está ¿eh? contratando personas no porque tenga un título, sino porque demuestre resolver el problema en el momento. Y hacia esa sociedad vamos, al individuo que puede resolver el conflicto que se presenta, sea académico o no sea académico. Sí, pero Esa déjame es la aclararte generación. algo ahí, Por perdona, eso es que Michael. van a Déjame haber aclararte más algo ahí. Mira, emprendedores, la visión es... El y- contable sí. es Mira, experimental. la visión es que se ha decidido llegar al título a través de la demostración y no llegar a la demostración A través del por título. el simple hecho de que tú tengas un título. Exacto. Sí. Pero Perfecto. es que allá van individuos que están formados, pero a mí lo que me interesa no es que tú me digas, yo estudié en tal universidad, tengo tal título, es que tú me resuelvas problemas. Resultados. Resultados, pero no se está Resultados subestimando inmediatos. la importancia que tiene la universidad. Porque, por ejemplo, Claro. no podemos volver a los tiempos en donde mi mamá me ponía un ungüento, me daba un té, y era por azar que ella decía, este te resuelve. No, la ciencia sí te lo dice. Te demuestra Te lo demuestra con seguridad. Claro. Si tú le metes esta droga, te va a neutralizar tal neurotransmisor Sí, y te va a poner a brincar. exacto. ¿Entiendes? Sí. Es diferente. Ahora hay que destacar, destaquemos un poquito esta Mire, parte. pero no vamos a escuchar a nuestros oyentes. Sí, Bueno. que llamen. Dale ¿Usted el se teléfono. sabe el teléfono? Sí, Ok, pero está bien. mire, se lo digo, Sí, asterisco 101, Sin mirar. sin mirar. Ok. 809-732-0101. 809-200-220 0101 y desde el mundo 855-221-0101. Esa no es una Me mente de están un millennial. Esa es una Están memoria llamando. extra. No, el millennial va y te lo busca aquí. Te En lo el tiene que celular, decir. Sí. claro. En el celular. Sí, el milenio Yo tengo un tiene esa- milenio en mi casa. Ajá. Un milenio. No retienen Al nada. principio Buenas noches. Era difícil. Buenas noches. Sí, Buenas. la escuchamos. Buenas noches. Mire, le estoy llamando de Estados Unidos. Yo soy experto en el área de tecnología. Sí, señor. Ajá. Yo tengo 43 años de edad. Y yo creo, con el respeto que ustedes todos me merecen, que hay un enfoque equivocado de los milenios. Oh. Porque una persona que nace en África
no tiene el mismo conocimiento que uno nace en Estados Unidos. Sí, eso lo Estoy digo. de acuerdo Rusia, con usted. Alemania. Claro. Mencionamos Yo creo que el concepto de millennial es una etiqueta para dirigirse a un grupo de consumidores que no tienen conocimiento de lo que están consumiendo. Y vamos a dar un ejemplo. Toda esa tecnología que se está usando digital ahora fue desarrollada en los años 1960 por el MIT. Sí. MIT desarrolló esa tecnología. Otra cosa, cuando dicen que hablan de que tú eres análogo, es una posición incorrecta y de poca sabiduría, porque sin la tecnología análoga no hay tecnología digital. ¿Por qué? Porque cuando se convierte en tecnología digital es a través de corrientes de FC. Es un término muy técnico, pero les voy a explicar algo muy sencillo. A través de manipulación. Por ejemplo, la gente dice que hay música digital. La música no es digital. La música digital no existe, porque el oído humano no escucha 0 y 1, sino escucha ondas eléctricas análogas. Y hay muchos conceptos equivocados que se manipulan. Sí. Por ejemplo, la televisión de 8K. El ojo humano no puede ver 8K. Al menos puede ver 1K a 1 metro, porque tú no puedes distinguir los píxeles en 8K. Y entonces hay un concepto de manipulación en el área de consumo que se lleva a los millennials, porque los millennials tienen un problema. Ellos necesitan información instantánea, pero no razonan. Y ahí es que está el problema. Sí. Dice Lo que hemos dicho. el astrocientífico Neil deGrasse Tyson, que nació en el área del Caribe, que él prefiere contratar a una gente que piense y no que sepa información. Gracias y le sigo escuchando. Sí, muy amable. Excelente aporte el suyo, excelente explicación. ¿Quiénes son los millennials aquí? Muchísimas gracias por esta explicación. Que hablen de las características positivas que le ha dicho a estos colegas realmente la verdad. Sí. ¿Y quién habló ahí? Hay una investigación. Oye lo que te voy a decir. Que nos llame un millennial ahora. Hay un antropólogo de Colombia que fue a la India con un grupo de expedición a trabajar con ellos. ¿Y sabe qué pasó? No. En la India se encontró con un indio que era diferente a los otros y fueron a preguntarle que de qué tribu, de qué grupo eran ellos. Y él dijo, yo soy emo. ¿Cómo? ¿Emo? Conectado a la... Sí, ¿Emo? indio emo. ¿Un emo? Sí. Yo me sorprendí cuando yo estaba viendo ese y era conectado a la red. Oye, que era un O sea, emo. que la información hace que de una u otra forma esta generación, como Michael, adquiere informaciones que no son las nuestras. Sí. Ahora, esa misma investigación dice que nosotros los que somos de los X, somos los que tenemos las empresas, los negocios y el dinero para resolver. Porque nosotros no traemos dos más millennials para acá, porque yo estoy en medio de llamen, aclaren eso. Esto tiene que llamarse el programa de los X. Sí. Buenas noches, le escuchamos. Buenas noches. Buenas. ¿Cómo están ustedes? Excelente, Bien. mejor ahora. Mire, oigan lo que le voy a decir. Muchos jóvenes de ahora están perdiendo los trabajos. ¿Por qué? Por la tecnología que hay ahora. No atienden a su trabajo. Habla Felicia Mota. Gracias, Felicia. No atienden a su trabajo. Oiga, solamente atender al celular. Esa es la tecnología. A donde hay 3 jóvenes y hay 5 adultos ya que no estamos en la tecnología. Los 5 adultos duran más en las empresas que esos jóvenes que entran ahora. ¿Por qué? Porque desatienden a su trabajo, por estar en la tecnología. A eso se lo digo yo, a ustedes, que les falta también entender que la tecnología es lo que está hundiendo al país y al mundo entero. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo creo que nos están dando cátedra. Sí, claro. El de la de la tecnología. Yo creo que el la audio, audiencia el de mal nosotros uso.
Audiencia exquisita. Eladio. Sí, Eladio, más pero que el mal eso, uso de la milenio, Confirmando la teoría que estamos planteando, Eladio. Sí. Pero que a ellos no les interesa, no es tanto que lo votan, es que el milenio, si no se siente cómodo, no le interesa. No, si no le da Es placer. otro tipo de Lo trabajo. deja. Buenas noches. Aló. Sí, De Monteplata se me habla. díganos. Arturo Castro. Yo tengo 40, voy a cumplir 40 años en enero. En la frontera. Y Está en la frontera. yo soy electricista de vehículos. Yo sé que hay que pensar mucho, yo creo, así, para hacer lo que yo trabajo. Claro. Pero yo no soy tan progresista, soy muy sentimental. Y dentro de ese... Se cayó. Es más Él sentimental. mismo sí, se cayó. El X es más sentimental. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, esta tecnología arma de doble filo, porque mire, por los niños de 8, 10, 12 años, uno ve, se están tornando obesos, no salen de la cama, Sedentarismo. no sueltan el aparatito a ninguna hora, y yo no sé cómo que anestesian a los padres porque los dejan, o sea, aquí va a ser ya Esos son los obesos, marionetas, no piensan, o sea, no los dejan, el cerebro no es que tanto se le desarrolla, o sea, porque está todo concentrado en la tecnología. Si le falló eso, ¿qué van a hacer? Así es, señora. Ya esos son Muchas los gracias Zetas. por Los su, Zetas, su sí. aporte. Buenas noches. Hola, buenas noches, chicos. Su fiel oyente de este lado. Qué bueno. Excelente. Quiero aportar algo sobre esta generación. La generación de la inmediatez. Todo tiene que ser en el momento. También esa falta de empatía, Sí. esa a veces insensibilidad a lo que les rodea. Sí. Yo soy madre de escuchando, un Michael? milenio. Y ese ensimismamiento, ese vivir como en el aire. Yo le digo al hijo mío que vive en una nube. Sí. O sea, es el celular. Sí. Y con respecto a lo que dijeron ahorita, que no saben vivir sin la tecnología, da gusto ver cuando hay esos blackouts de las compañías Ay, telefónicas. ay, ay, y lo ay, que ay. ocurre. Depresión. Histeria colectiva. Una histeria colectiva. Es como si le faltara oxígeno. Síndrome de abstinencia colectivo. Exactamente, Sí. exactamente. Excelente tema y lo han tratado magistralmente. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Sí. El problema que yo entiendo que tiene esta generación es la parte de la inmediatez, como dijo la señora, y que compran increíblemente con tanta información que hay disponible y compran todos los sueños. Es decir, ese asunto de que deben que te hace para que te hagas rico rápido, Sí. métete en ese Cae en gancho negocio fácil. Una engañada que le dan a ese infeliz. para hacerte rico rápido, Sí. eso lo lleva a ellos a fracaso. Sí. Es decir, en vez de tomar la experiencia de otros, porque la información está disponible, ellos lo que quieren es ignorar esa información y tú lo ves que estos jóvenes de ahora quieren tener todo, como dijo la señora, ya no quieren quemar etapas. Lamentablemente, como dijo también la señora, la veterana, ¿verdad? La que dice que la tecnología afecta mucho el desempeño. No creo tanto sea así, aumenta la productividad en una parte. Ahora, si tú lo que utilizas es para asuntos de entretenimiento, que es lo que lo utilizan la mayoría de la gente, no solamente los jóvenes, realmente te va a afectar tu desempeño y posiblemente tú pierdas tu trabajo por descuido. Sí. Pero la juventud millennial realmente debe aterrizar, porque yo la veo que ellos son como la versión europea de los hippies, o de los americanos de los hippies que se descuidaron, quisieron vivir en un momento de la vida loca, y luego la vida le pasó factura. Muchas gracias. Un placer. Pero son muy inteligentes. Ey, los milenios. qué participación de nuestros oyentes esta noche. Yo me Excelente. siento sumamente Magistral. bien. Buenas noches. Sí, y con relación al tema que están tratando ahora Héctor de Puerto Plata, Sí. lo puse un poquito tarde, pero aprovecho para tocar que el Estado debería jugar un papel más protagónico en las universidades, las carreras que se necesitan. Por ejemplo, si yo tengo una actividad y le digo a un grupo de personas, traiga para comer lo que usted quiera, en la actividad quizás todos lleven arroz y todos lleven carne. Eso es cierto, Y pero es el un Estado no caos. tiene eso. Y el Estado debe intervenir y abrir tal carrera según la necesidad que hay en el Sí, país sí. para que haya mayor productividad Sí. y un enfoque a lo que se quiere.
Eso es si tuviéramos ese enfoque real de bueno, lo que, pero ya de tenemos, la necesidad de tenemos un nuestra. inicio, Ladio, que es el Community College que está ahí en San Luis. Bueno, una carrera me técnica. dice Félix que ya estamos llegando a la conclusión de nuestro programa por esta noche y quisiera yo escuchar en brevísimos segundos qué dicen ustedes, qué exhortan a los padres con relación a esos hijos de Millennium. Tolerancia. Cada generación trae sus propias consecuencias y sus propias virtudes. El señor Michael. Bueno, la crianza, el comportamiento es algo que se puede heredar también. O sea, la conducta se extrapola y si mantenemos niveles de crianza óptimos, eso puede garantizar que esa generación mantenga cosas de la hija que son buenas. Edgar Ordoño. La comprensión en cada generación, ya que cada una tiene sus cosas positivas y tratar de buscar comprender en qué están y canalizarlos, ayudarlos a que encuentren mejores vías para desarrollarse. Noel de la Rosa. No ver solamente la parte negativa ni que le pase el efecto de la profecía autocumplida, tratarlo con optimismo y entenderlo sobre todo. Bueno, ha sido todo por esta noche en la discusión de los millennials. Usted, realmente la idea es que usted pueda seguir discutiendo, que pueda seguir indagando acerca de esta generación que es parte de nosotros. Y así que con esto concluimos, así que muy buenas noches. Nos vemos el día de mañana. Bye. En la Z101, entre adultos en la Z.